podríamos llamar este programa Cara a Cara Constitucional, probablemente, porque estamos ya hace varias semanas girando en torno a un escenario no solamente de interpretación de la Constitución para poder avisorar cuál será el desenlace del entrampamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino también ahora mismo por el proceso puesto en marcha, que ya de alguna manera venía anunciándose, pero puesto en marcha ahora sí en toda regla para elegir a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene 7 integrantes, 6 de ellos han visto vencer su mandato el pasado junio, solamente el doctor Ferrero se quedaría un par de años más, pero son 6 integrantes que por supuesto van a cambiar todo el balance de lo que ha sido las decisiones de este ente, que finalmente es el intérprete último de la Constitución y que, como les digo, evidentemente pues va a tener mucho que decir, no solamente en los casos sobre corrupción de los que tanto se está hablando últimamente. El actual tribunal, el 25, va a convocar para ver el caso de Keiko Fujimori y demás. Hay toda una serie de interpretaciones importantes e incluso en materia de casos que tienen que ver con grandes intereses económicos, sino sobre todo, diría yo, la dirimencia muy posible y muy cercana, muy próxima de lo que sería una probable, potencial cuestión de confianza que presente el Ejecutivo en caso, como todo indica, el Congreso no apruebe pues la propuesta de adelanto de elecciones formulada por el presidente Martín Vizcarra. Como sabemos, la negación de la cuestión de confianza de ser considerada constitucional le daría el paso o le daría la posibilidad, la facultad al presidente Vizcarra de disolver constitucionalmente el Congreso. Por supuesto, hay opiniones de un lado y del otro, pero repito, es el Tribunal Constitucional el que finalmente dirimiría esta cuestión. Bueno, estamos así, nos acaban de informar que el próximo 30 de septiembre, es decir, en 11 días, el Pleno del Congreso ha sido convocado para votar por los candidatos que hemos conocido hoy. Son 11 candidatos que ha designado esta comisión especial. Y para conversar de esta crucial materia se encuentra con nosotros el doctor Óscar Urbiola, precisamente expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor Urbiola, un gusto verlo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Buenas noches. Lo primero, a ver, a mí me han dicho, no he logrado establecer los tiempos en cada uno de los casos, pero me han dicho que por lo general lo que ha ocurrido es que precisamente por la dificultad en el Congreso de alcanzar en este caso la mayoría absoluta, o sea, los 87 votos para designar a los candidatos, y no se ponen de acuerdo para casi nada, uno dice qué difícil tarea está. Por lo general, me parece incluso, solamente fue el tribunal presidido por Alba Orlandini el que fue rápidamente, digamos, removido luego o relevado, ¿no? Luego de que se cumplió su mandato. Por lo general se han quedado un año y medio más, precisamente por esta dificultad de llegar a consensos. ¿Eso ha sido así? Sí, efectivamente, y usted ha sido corto en indicar de que se han quedado un año y medio más. Ha habido el caso del magistrado Vergara Gotelli, que llegó más o menos a los 9 años y medio, casi 10, o sea, casi dobló. Casi dobló Y otros casos de 3 años. En mi caso he estado 2 años y 8 meses más allá del mandato, de vencido el que mandato. es una obligación, además. Porque hubo algún magistrado que se quiso retirar o quiso renunciar, sí, ¿no? renunció, ¿no? Efectivamente renunció y hubo todo un problema, pero es un episodio que ya se ha superado. El caso es de que la ley orgánica del Tribunal Constitucional establece que los magistrados cuyo mandato vence deben mantenerse en funciones hasta que tome posesión el elegido por el Congreso. Y esta no es una prerrogativa en favor de los magistrados, para que se queden un tiempito más, no, es un mecanismo de seguridad para el sistema de control constitucional. Imagínese en un tribunal donde no hay accesitarios, no hay provisionales, no hay suplentes, son 7 magistrados y que están sujetos a un quórum y a una mayoría muy exigente. Que se queden con 2 o con -2 o -3, ya no hay la posibilidad. Ni siquiera como la Defensoría del Pueblo, donde hemos visto defensores como Beatriz Merino que se retiraron después de su periodo y tienes ahí, ¿no? A los reemplazos. Si el Congreso no cumple con la obligación de nombrar, el tribunal
si no existiese esa disposición, se quedaría inoperativo. Y ya ocurrió esto con la destitución de los 3 magistrados, Aguirre Roca, Rey Terry y Boreo, en el año 97, ¿no? Bien, pero para tratar esta destitución que tuvo pues unos móviles casi dictatoriales en ese caso. Y además, Enrique, algo que me permite hacer una diferenciación de la crisis que hoy día se invoca con la crisis que ocurrió, muchos dicen el 2000. En realidad la crisis del 2000 se inicia en el 97, cuando se destituye a los 3 magistrados del tribunal como consecuencia de la sentencia que dictaron respecto a la ley de interpretación auténtica que permitía la re-reelección. Y ese fue, digamos, el principio del fin del régimen de Fujimori. Ahí empezó la crisis cuando que duró se mete 3 con años. El Tribunal Constitucional. Por lo tanto, no solo por duración, sino por la gravedad de la crisis. Esa crisis era realmente una crisis, y la que hoy día se menciona como crisis no es como tal. A propósito, me estaba acordando de Enrique Chirino Soto, pues porque finalmente en mi trabajo periodístico, porque él sustentó por un lado en la constituyente la cuestión de confianza, ¿no? Y la sustentó a prueba de balas, ¿no? O sea, se puede presentar en cualquier, pero lo nombro porque Chirino Soto fue lamentablemente pues quien sustentó también la destitución. Pero además Enrique, esa referencia en el diario de debate sobre lo que dijo Chirino Soto respecto a que se podía presentar por cualquier cosa, en cualquier momento y de cualquier forma, habría que interpretarla dentro de las competencias funcionales de cada poder del Estado. Obviamente, el Poder Ejecutivo puede presentar cuestión de confianza por lo que quiera dentro de sus funciones. Que se le acepten es otra cosa. Esa es otra cosa. Bien, volvemos al tema del TC. ¿Está bien que el Congreso, como estamos, en medio de un conflicto indudable con el Ejecutivo, con incertidumbre sobre cómo se va a resolver este conflicto, está bien, a pesar incluso de que hace 3 meses se haya vencido el plazo de los magistrados, es correcto que el Congreso apure la elección de sus relevos, tomando en cuenta que es el Tribunal Constitucional finalmente quien puede ser el árbitro final para dirimir, repito, esta contienda, esta tensión entre Senado, perdón, ya estoy en la bicameralidad, estoy en modo bicameral, me está traicionando el subconsciente, entre el Congreso y el Ejecutivo? Bueno, es importante señalar, Enrique, que en política es muy importante considerar el principio de oportunidad. Y creo que en nuestro país, sobre todo, cuando alguien se empeña en cumplir con la ley oportunamente, pueden atribuirle por qué el apuro. Y cuando a la inversa no lo hace en su debida oportunidad, ¿por qué la demora? Entonces estamos en esa situación de desconfianza que caracteriza la vida política y social actualmente. Vivimos en el mundo de la sospecha. Es importante señalar, Enrique, para la opinión pública que la ley orgánica del Tribunal Constitucional establece con mucha previsión que el proceso de elección de los magistrados del tribunal se inicia 6 meses antes del vencimiento del mandato. El presidente del tribunal está en la obligación de comunicar al Congreso el vencimiento. Y así lo hizo el doctor Blume. Incluso en este programa ha advertido el ojo, se nos acaba. Y lo hizo más que puntualmente, lo hizo en noviembre, cuando podía haberlo hecho todavía en diciembre. Lo hizo en noviembre, puntualmente. Y sin embargo el Congreso, ya vencidos los 6 meses, nombró una comisión. En la ley orgánica estableció 6 meses antes para que, hecha la comunicación, recibida la comunicación, se debe nombrar la comisión y en esos 6 meses iniciar y completar el proceso y tener a los reemplazantes ya para que el primer día en que vence el mandato se hagan cargo. Esa es la disposición legal, pero no se cumple, como no se cumplen muchas cosas en el país. De tal manera que si sumamos los 6 meses de preaviso, más los que han transcurrido después del vencimiento, estamos en 9 meses. Ya es en realidad uno de los periodos más cortos de incumplimiento, si los comparamos con los que usted ha mencionado. Y ya le dije que en el caso del doctor Juan Vergara Otegi, casi llegó a doblar el mandato. Entonces, eso de decir que por qué el apuro y que por qué el atraso es muy relativo, muy subjetivo, y lamentablemente
la reacción del actual Congreso para recuperar el tiempo perdido coincide pues con una serie de circunstancias que lamentablemente están en ciernes en el tribunal y que permiten la especulación que se va a presentar de todas maneras. Pero yo confío que el tribunal y quienes lleguen al tribunal tienen que actuar con absoluta independencia para solamente resolver en función a lo que manda la Constitución y la ley. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el doctor Óscar Urbiola para ver si pues, se va a poder llegar a estos 87 votos y cuál sería pues la consecuencia de estas designaciones. Vamos a darle una lectura también a los candidatos. No se vayan. Conversamos con el doctor Óscar Urbiola sobre la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Se necesitan 87 votos, ya conocemos la lista, hay de todo, ¿no? De alguna manera. Hay, sin embargo, bancadas que no han presentado candidatos en protesta, entonces esto ya avisora un clima de debate que puede ser complicado. Y hay un antecedente que preocupa mucho, que es el de la llamada repartija. Ahí se puso en evidencia precisamente, valga la redundancia, la repartición, ¿no? De los asientos en el Tribunal Constitucional con un criterio político. Y hubo una reacción ciudadana muy fuerte y ahora el temor es que precisamente en este ambiente de encono político y de choque y donde el Tribunal Constitucional va a tener que definir temas muy importantes, se pueda repetir esto. ¿Usted teme una figura como esta? Si se apresura la votación en un plazo exacto de 7 días, que es el que establece la ley orgánica del tribunal. La votación no se puede hacer antes de los 7, a partir del 8º día sí. Y no se da la oportunidad de que la población conozca quiénes son y qué antecedentes tienen y qué méritos tienen para llegar al tribunal. Y sobre todo, los congresistas que no forman la comisión, que no han hecho ninguna propuesta, que van a ser los que van a votar y van a tener que definir en función a lo que revisen y escuchen de estos postulantes, podríamos estar en la situación de un rechazo ciudadano que ojalá no se presente, porque el Congreso le pondría otra disculpa para en esa nota desaprobatoria que tiene. Lamentablemente, en esa oportunidad que usted refiere, la famosa repartija, el Congreso tuvo que anular la resolución legislativa que se emitió ya haciendo el nombramiento. Sí, no, claro. Y eso es gravísimo. Con la consecuente, pues, incomodidad, fastidio, obviamente, de los que yo creo habían sido que para designados. evitar esta situación tiene que haber un periodo en el que por lo menos exista reacción de la opinión pública respecto a los que van a ser votados. Anoche el congresista Richard se decía que antes de candidatos debieron haber perfiles. ¿Eso es necesariamente Sí, cierto? se puede hacer porque la invitación, si bien es cierto, es libre, pero creo que no está impedido el Congreso de, hecha la invitación, transparentar las hojas de vida para que el público conozca quiénes son. Son Eso personajes, bueno, está el señor Manuel Sánchez Palacios Paiva, que ha sido Sí, presidente del sí, Poder hay Judicial. destacados juristas. Gonzalo Ortiz de Ceballos, que ha sido árbitro de la Cámara de Comercio de Lima. No conozco la trayectoria del señor Ortiz de Ceballos, pero el arbitraje no pasa, digamos, por su mejor momento reputacional, ¿no? A raíz del caso Odebrecht, que está un ex abogado de Elan García, Wilber Medina, está el señor Roberto Acevedo, está, en fin, la abogada Delia Muñoz, se conocen también sus posturas conservadoras, respetables y demás. En fin, hay digamos, una panoplia. Así es, no, sí. Yo no quiero pronunciarme por cada uno. Hay respetables juristas ahí y eso le corresponde. Ahora, pero yo veo, doctor Urbiola, bien difícil el tema de los 87 votos. Bien por lo menos para los 6, pero no sería nada raro de que por lo menos consenso. 1, 2 o 3 puedan obtener los 87 votos. Ahora, hablando de derecho constitucional, yo publicado ahora en Caretas, usted está en el grupo de los constitucionalistas que el señor Olechea convocó para tener una opinión. Así es. Sobre este impasse entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y las preguntas
son en realidad casi un curso de acción, como las estaría planteando el señor Olechea. ¿Qué cosa les pregunto a ustedes? ¿Cómo se afectaría el modelo constitucional peruano de sentarse el presidente de adelanto de elecciones generales? El Congreso de la República tiene entre sus facultades aprobar o no la iniciativa legislativa planteada por el Ejecutivo. En cualquiera de las dos opciones o una aprobación con modificaciones puede ser observada por el presidente. Miren ustedes, esto es en realidad un curso estratégico, más que una lista de preguntas. ¿Puede el presidente del Consejo de Ministros hacer cuestión de confianza respecto de la aprobación o desaprobación del proyecto de reforma constitucional? En caso de que el presidente del Consejo de Ministros formule un pedido de cuestión de confianza respecto al proyecto de reforma constitucional, ¿podría el Congreso no tramitarlo? Pregunta el señor Olechea, evidente, una pregunta, como decimos, con semilla de respuesta. ¿Cuál sería el escenario y cómo dilucidaría tal situación? Evidentemente el TC sería el escenario. En caso de aprobación y promulgación puede aplicarse a la actual representación nacional y de ahí es pertinente la modificación del artículo 112 sobre la reelección presidencial. Estas son la lista de preguntas que 12 connotados constitucionalistas, entre los cuales se cuenta usted, resolvieron. Cada uno pues tendrá su punto de vista, pero esto de alguna manera es lo que eventualmente podría resolver el Tribunal Constitucional en una cuestión de confianza también, si se presenta. Sí, algunos aspectos de esa consulta que yo he absuelto antes de dar respuesta a las preguntas que usted acaba de mencionar. Hice todo un desarrollo sobre el régimen constitucional que ha caracterizado a nuestro país y di mi opinión de lo dañino que podría ser un adelanto de elecciones, quebrando precisamente el sistema democrático. Ahora, lo que pasa... Y contesté a cada una de las preguntas. Doctor Urbiola, lo que ocurre también, lo que estamos viendo, me parece, es que de alguna manera estamos llegando a un límite con el modelo que tenemos. Así es. Es decir, tenemos una Constitución del 93, hablaba con otro destacado jurista en estos días, Alberto Borea, que él tiene una posición muy tajante con respecto a la prácticamente ilegalidad de la Constitución del 93 por su origen, ¿no? Inicialmente por su origen. ¿No? O sea, sí. Entonces, pero lo que señala Borea, pues, entre otras cosas, es que es muy necesario, pues, el retorno a la bicameralidad, ¿no? Tienes una serie de inconsistencias porque la Constitución del 93, que como sabemos ha ido siendo modificada, pero tenía pues un acento presidencialista muy fuerte, precisamente por ese origen, tenía unos controles que yo creo que esa indefinición de alguna manera le está mordiendo la cola al fujimorismo varios años después. Así es. Independientemente de si es o no es constitucional la cuestión de confianza, ¿no? Esos poderes presidenciales son los que es hasta paradójico que el fujimorismo se convierta ahora en el defensor del Parlamento. Pero, ¿hemos llegado al límite con nuestro actual modelo? Sí. Y con referencia a la introducción que ha hecho sobre la Constitución del 93, efectivamente la Constitución del 93 llegó a ser una constitución semántica en el sentido de que era simplemente la careta o el disfraz para encubrir a un gobierno dictatorial. Tenía la virtud que la mantiene actualmente del capítulo económico, que realmente es lo mejor que inicialmente tuvo, y además todo lo relacionado a los derechos sociales, la constitucionalización de los tratados internacionales sobre derechos humanos y algunos aspectos relacionados, por ejemplo, al Tribunal Constitucional, que es superior a lo que contemplaba la Constitución del 79. Pero después, a partir del 2000, cuando hacemos la transición a la democracia, se empiezan a hacer una serie de reformas constitucionales. Se elimina, por ejemplo, el habeas data respecto a los medios de comunicación, se elimina la reelección presidencial y a partir de ese momento hasta hace poco, las últimas reformas que hemos hecho, son cerca de 45 artículos que se han modificado en la Constitución. Muy bien, entonces queda mejoradita, pero evidentemente falta lo que falta. Y yo realmente... Voy a pedirle que vayamos a una pausa para que nos explique por qué sería necesario el retorno al modelo bicameral. Vamos a ir a una última pausa, no se vayan. Estamos con el doctor Óscar Urbiola, nos quedan 2 minutos. Doctor, hemos ido recorriendo el tema constitucional ahora mismo, la encrucijada, pero finalmente lo que queda es, según su descripción, según su parecer, ¿por qué lo que le falta a nuestro actual sistema es la bicameralidad? Efectivamente. Y ya le dije que la Constitución originalmente era semántica, en el sentido de que era una Constitución para... Era un mascarón de proa. Era un mascarón de proa. Después del 2000, con todas las reformas y una serie de instituciones como el Tribunal Constitucional, ya podemos hablar de una Constitución normativa, porque
tiene efectos concretos. A través de todas las garantías y los procedimientos tenemos un buen código procesal constitucional, un tribunal constitucional que cumple su función, otros organismos autónomos. Por lo tanto, es una constitución normativa que requiere ser mejorada, obviamente. Las constituciones no están escritas en piedra, se dice. Y una de las carencias que ahora se evidencian con esto del nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional es la unicameralidad que se mantiene en la Constitución. Y una figura bicameral, eso le tocaría al Senado. Al Senado. A los al Senado. Pero no, no una bicameralidad como la del 79, que eran cámaras gemelas que competían entre sí. La bicameralidad que necesitamos es una bicameralidad que en la doctrina se conoce como imperfecta, con competencias privativas cada una. La Cámara Reflexiva, el Senado, estaría a cargo del nombramiento de los magistrados del tribunal, entre otras dignidades de la República, teniendo en cuenta que es una Cámara que estaría en cierta forma alejada del día a día y de la controversia política que es propia de una Cámara baja, porque ahí se fiscaliza, ahí se inicia el proceso legislativo y de representación. ¿Qué es lo que ahora está impidiendo que esta Cámara única pueda dedicarse a esta tarea tan importante de nombrar a los magistrados del tribunal? Por eso es que incurre en frecuentes incumplimientos de los nombramientos por plazos bastante prolongados. Y ese es el gran problema que tenemos actualmente. Y lo hemos visto en el completo despelote, por decirlo de alguna manera, de los últimos 3 años con respecto al fuero parlamentario. Muchas gracias, doctor Oscar Urbiola, por acompañarnos. Enrique, a usted las gracias. Se nos ha terminado el tiempo. Sigan ustedes con Lucho Trizano, la información deportiva, y nos vemos mañana con más. Buenas noches.